Hermanos, que el Señor continúe bendiciéndonos. Vamos a buscar la ayuda del Señor orando. Oremos. Dios eterno, Padre amado, gracias. Muchas gracias porque nos da una nueva oportunidad para, después de haberte alabado con nuestros cánticos y ofrendas, ahora escuchar que nos hables. Gracias por este privilegio que me das. No soy digno, pero te ha placido otorgármelo. Que tu Espíritu Santo use tu palabra y la aplique en nosotros de acuerdo a la necesidad, y que sea de mucha bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos y damos las gracias. Amén y amén. Estaremos hablando esta tarde acerca del pecado de la codicia. Hay muchos pecados que están relacionados con la facultad de los deseos. Muchas transgresiones no han sido otra cosa que la manifestación externa de aquellos deseos pecaminosos que ya están en nuestra alma. Pero si hay un pecado que debemos relacionarlo con nuestros deseos, el pecado es la codicia. Veremos esta tarde 3 puntos. El primero, lo que es la definición de codicia. Segundo, ejemplos bíblicos de codicia. Y tercero, advertencias y exhortaciones contra la codicia. Veamos en primer lugar la definición de codicia. Los diccionarios la definen como una ambición desordenada de riquezas y dan varios sinónimos: avidez, ansia, rapacidad, envidia. Es un deseo vehemente por conseguir cosas. Por un lado, la palabra codicia significa primariamente deseo desordenado sin tomar en cuenta el objeto a lo que está dirigido. Un deseo desordenado por las cosas mundanas, sean posesiones, honores, mujeres, etc. Y por otro lado, la palabra tiene un uso más restringido para hablar del deseo de aumentar lo que uno tiene, apropiándose de lo que pertenece a otro. Pienso que la mejor manera de entender el pecado de la codicia es viendo los ejemplos bíblicos que encontramos al respecto. Así es que pasemos entonces al segundo punto, que son los ejemplos bíblicos de codicia. El primer ejemplo se remonta a Génesis capítulo 3, verso 6. Eva. Génesis 3, capítulo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos 3 cosas antes de que Eva tomara del fruto de ese árbol y comiera. Vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Si comparamos esta descripción con la que hay en el capítulo 12, en el verso 9, cuando Dios le regala al hombre los árboles frutales para que su sostén,
allí encontramos la siguiente descripción. Capítulo 2, verso 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De las tres cosas que se mencionan en Génesis 3:6, dos de ellas se mencionan en el versículo 2:9, en el capítulo 2:9. Dios tenía la intención de que todo árbol fuera bueno para comer. Pero este árbol de la ciencia del bien y del mal tenía un elemento adicional en la mente y el corazón de Eva. El elemento adicional es que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Antes de Eva ponerle la mano al árbol, a ese árbol que Dios les había prohibido que ellos comieran de él, ya Eva estaba sosteniendo una relación de intimidad con este árbol. Su corazón estaba involucrado. Mientras antes la preocupación de Eva era agradar a su Creador en todo, ahora la satisfacción de sus deseos viene a ocupar el lugar de preeminencia. Un comentarista del libro de Génesis dice lo siguiente: el pecado entró primero a través del oído escuchando al tentador y ahora a través de los ojos mirando al fruto que le parecía agradable. Eva lo había considerado hasta ese punto como para no ser comido y ni siquiera tocado, como dijo ella anteriormente, so pena de muerte. La paz de Dios había guardado su corazón y su mente por medio de la fe, pero ahora, dejando a un lado la palabra de Dios y prestando oídos al seductor, viene a considerar lo prohibido, bajo una luz completamente diferente, hasta el punto de idolatrar a esta fuente misma de muerte. Ella no tenía ninguna inclinación en sus afectos, en su alma, hacia ese árbol que Dios le había dicho no comiera. Ella disfrutaba de todo lo demás. Pero ahora su corazón empezaba a identificarse con este árbol que Dios había prohibido para que no comiera. Ella estaba dependiendo con obediencia implícita en la palabra de la serpiente en oposición a la palabra de Dios. Bajo tal influencia, cediendo y no resistiendo, ella comió. Este fue el acto. Ya ella había caído apartando su corazón de Dios antes del acto. Esto fue hecho sin compulsión y de su propia elección. La esencia del pecado no fue solamente el tomar y comer externamente del fruto, sino la desobediencia positiva del mandamiento expreso de Dios. Aún en vista de todo su amor, bajo la incitación de un animal y de acuerdo con una acusación blasfema contra Dios. Escogiendo así a Satanás y sus enseñanzas y promesas en lugar de Dios, y todo esto fue pecado, dice el comentarista. El primer pecado cometido por la mujer, por Eva, antes de la caída de Adán, fue el pecado de la codicia. ¿Y dónde fue cometido, hermanos? En el huerto del Edén. El primer pecado que se enseña antes de la caída del hombre, antes de que Adán comiera, el pecado en que cayó la humanidad, fue el pecado de la codicia. ¿Y dónde? En el huerto del Edén. La gente piensa que si viviera en un paraíso, si no le faltara nada, no desearía nada más, pero eso es un error. Eva estaba en el paraíso y el primer pecado que cometió
fue codiciar. Tenía todo lo que alguien puede desear. Tenía un marido hasta ese momento sin pecado. Tenía todas las provisiones necesarias para su sostén garantizadas. Ningún problema para el futuro. Y lo principal, tenía un Dios amoroso con el cual ella podía tener comunión. ¿Qué más tenía Eva para desear? Sin embargo, había algo que le produjo insatisfacción en su corazón. Había un árbol del que no podía comer. Todo lo demás perdió su belleza, todo lo que tenía. No podía aplacar ese solo deseo desordenado que ahora sentía por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol era su antojo. Era simplemente un deseo, no una necesidad. Pero Eva no podía vivir sin él. Hermanos, ¿qué lección aprendemos de este pecado de la codicia? En la primera mujer aprendemos de este ejemplo que el pecado de la codicia puede surgir y surge en medio de muchas posesiones, en medio de las mejores condiciones espirituales. No solo materialmente Eva tenía todo lo necesario, espiritualmente nunca había pecado. Y en ese momento Satanás la atrapa en esa área, en la facultad de los deseos. Toda la descripción que nos da Santiago en el capítulo 1 de cómo el pecado nos atrae y nos seduce, se aplicó en Eva. Y aprendemos, hermanos, que el pecado de la codicia es promovido cuando quitamos nuestros ojos de Dios y de todo lo que Dios nos ha dado y los ponemos en los objetos de nuestros deseos. ¿Qué hizo Eva? Quitó sus ojos de Dios. Ya ella no estaba segura de que Dios la amaba como ella pensaba antes, porque no le había dado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella no estaba segura de ese amor. Ella ahora no se deleitaba en todo lo que tenía en el huerto del Edén. Ya esas cosas habían perdido su belleza. Ese objeto que ella no tenía venía a ser su todo. Y cuando la codicia opera en el corazón de un hombre, es precisamente eso lo que hace. Un hombre que está experimentando codicia, en ese mismo instante, si se sentara a escribir en una hoja de papel todo lo que esa persona tiene por lo cual dar gracias a Dios, le faltaría espacio. Pero nada de eso en ese momento le interesa más que la satisfacción que ese solo deseo que no tiene. Segundo ejemplo, Acán. Josué capítulo 7, versos 20 y 21. Y dice la palabra de Dios. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Hay varias cosas dignas de señalar en este caso. Vemos la relación de los ojos con la codicia. No estamos diciendo que la codicia entra solamente por los ojos, pero indiscutiblemente hay una relación entre la codicia y los ojos. El alma tiene muchas ventanas, una de ellas son los ojos. Vi, codicié y tomé, eso es lo que se ve aquí en este relato. ¿Y qué hizo Eva? Vi el árbol, lo codicié, lo tomé y comí. Es la misma idea.
Nosotros estamos notando aquí que la Biblia relaciona lo que nosotros vemos con nuestros ojos con lo que ocurre con la facultad de nuestros deseos. La Biblia habla de los deseos de los ojos en 1 de Juan 2:16 y en Proverbios 27:20 dice que los ojos del hombre nunca están satisfechos. Salomón, el hombre que todo lo tenía, dijo: no le negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Eclesiastés 2:10. Y Cristo habla en Mateo 5:28 de aquel que mira a una mujer para codiciarla. Existe una relación estrecha entre nuestros ojos y la codicia. Y la historia de Acán da la impresión de que si él nunca hubiera visto antes estas cosas, su corazón nunca se hubiera antojado de ellas. El hecho de que algo sea bueno no significa que nosotros lo necesitamos o que nos sea lícito. Él vio aquel manto babilónico muy bueno. Dice: yo vi un manto babilónico bueno. Y eso, hermanos, debe enseñarnos a tener cuidado. No todo lo que sea bueno es correcto para nosotros. Algo que sea lícito para alguien no significa que eso es lícito para nosotros. El manto babilónico que Acán vio era bueno y eso no hacía que su deseo fuera bueno. El manto era bueno, pero el deseo que había surgido en su corazón no era bueno. Su deseo por ese objeto era malo. Y vemos aquí que la codicia no es solo desear lo malo, es también un deseo desordenado por algo lícito. Y este es el punto quizás más difícil. Puede ser un deseo desordenado por algo lícito. Si Acán hubiera manifestado en otras circunstancias deseos de adquirir un manto babilónico, no había sido necesariamente un deseo malo, un pecado. En otras circunstancias hubiera salido de ahí de la victoria de Jericó y hubiera estado en una tienda en Turquía y ve un manto babilónico y lo quiere comprar, hubiera sido lícito para él. Pero ese no. Por el hecho de que era bueno, no tenía que tomarlo para sí. Y además, aprendemos de la historia de Acán que la codicia lleva al hombre hasta apropiarse de aquello que le pertenece a Dios. En el capítulo anterior, ustedes lo leen, Josué había dado instrucciones para que toda la plata y todo el oro fueran dados a Jehová. Y sin embargo, Acán cogió el oro y la plata y los escondió para él. La codicia lo llevó a apropiarse de aquello que le pertenecía a Dios. Tercer ejemplo, David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 4, leo. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. La historia que está diciendo aquí Natán es simplemente un ejemplo
de lo que David había hecho al pecar con Betsabé y lo que se había narrado en el capítulo anterior. Y Natán quiere llevar a David en su conciencia a despertar ante el pecado que él había cometido. Y utiliza el ejemplo de otra persona, porque somos más dados a ver el pecado ajeno que el nuestro. Y era una especie de codicia. Y dice el verso 5 que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y el verso 6 dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David reaccionó violentamente en contra del abuso de la codicia de este hombre. Y el verso 7, Natán le dice: tú eres ese hombre. Leamos en el verso 7 hasta el 10. Dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué tú hiciste? David, codiciaste la mujer de otro hombre. David, cometiste el pecado de la codicia. No son solo objetos materiales los que pueden ser codiciados. Acán codició cosas. David codició una mujer. Cuando Éxodo 20 dice o establece el 10º mandamiento, no dice únicamente que no codiciemos la casa, el siervo, el buey, el asno del prójimo. También nos dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Con sus ojos miró una mujer hermosa bañándose para codiciarla en su corazón. La Biblia nos advierte acerca de las mujeres hermosas. No codicies su hermosura en tu corazón, dice Proverbios 6:25. Y el resto de la historia, el adulterio físico de Betsabé, el asesinato de Urías, fueron las consecuencias de alimentar la codicia que ya estaba arropando su alma, y todo comenzó en la facultad de los deseos. Aprendemos de esto, hermanos, que el estar casados no elimina el peligro de la codicia. David tenía no solo una, sino varias mujeres, y con todo quería otra más. Como Salomón, que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, y aparentemente 999 no eran suficientes. Él quería 1000, número redondo. Y el peligro en que cayó el hombre que tenía un corazón conforme al de Dios y fue atrapado por la codicia y cayó. ¿Crees que no es el peligro en que tú también y yo estamos? Muchos han sido alcanzados por las balas mortales precisamente cuando pensaban que ya estaban fuera de peligro. Pero este no es solo un asunto en el que los hombres deben tener cuidado, también es un asunto en el que las mujeres deben tener mucho cuidado. No solo porque ellas pueden incitar la codicia en los hombres, sino porque ellas mismas pueden ser presas del pecado de la codicia por otros hombres. En Ezequiel 23
se presenta el caso de dos hermanas fornicarias que se entregaban al pecado al ver jóvenes codiciables. El pecado de la codicia, un pecado tanto para el hombre como para la mujer. Cuarto ejemplo, Giezi, el criado de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 20 al 27. Entonces dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de sus señores. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Vemos aquí al criado de un profeta de Dios dispuesto a mentir con tal de encubrir el fruto de su codicia. La codicia impulsa a los hombres a la mentira para lograr sus propósitos. Y se inventan los planes, cómo es que yo voy a lograr obtener esto que yo quiero, no importa en los líos que yo me meta. Él vio a Eliseo rechazar la oferta de Naamán, pero no aprendió la lección del ejemplo de Eliseo. Si Eliseo no lo quiere, pues yo sí. Y estuvo dispuesto a correr aproximadamente 3 kilómetros para alcanzar a Naamán y conseguir el deseo de su corazón. ¿Qué mostró Giezi? Mostró que amaba el dinero, que quería enriquecerse. Por eso se cumplió lo que dice 1 Timoteo 6, versos 9 al 10. Allí dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí Giezi experimentó la consecuencia de su propia codicia. Muchas personas en el día de hoy dirían que Giezi fue un hombre astuto. Total, no le hizo daño a nadie. Naamán de toda forma quería deshacerse de ese dinero. Sin embargo, Eliseo no lo vio así
ni Dios lo vio así. Ya el carácter de las personas no cuenta, sino tan solo que ayuden a la economía. Esa fue la evaluación de un periodista norteamericano expresando la opinión de las personas cuando el escándalo del presidente Bill Clinton, que fue hallado culpable. Pero como la economía estaba mejor que nunca, eso fue lo que se consideró para que continuara en su mandato durante los próximos 4 años. A la gente no le importaba ni le importa cuál sea el carácter del candidato, lo que le importa es que mejore la economía. No importa lo que eso implica en términos de principios morales, queremos un presidente que ponga la economía a funcionar, y eso es todo. Pero en la palabra de Dios eso no es así. Eliseo le dijo a Giesi: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Cuando Jetro, el suegro de Moisés, le aconsejó que buscara jueces que le ayudaran en la labor de dirigir al pueblo, le dijo: escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, la ganancia deshonesta, la codicia. Éxodo 18:21. Cuando Pablo da las cualificaciones de los pastores, dice que es necesario que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Y él mismo se presenta como ejemplo de un siervo que no es codicioso a las iglesias. Cuando en Hechos 20:33 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y en 1 Tesalonicenses 2 dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. La avaricia, la codicia, es lo que más fácil se oculta. Los demás pecados de la tabla de la ley son vistos por los hombres, pero la codicia no. La codicia está en el corazón. El hecho es que el tipo de hombre que Dios busca no es el tipo de hombre que las personas hoy buscan. Ni siquiera para los que sean los líderes de la nación o estén en posiciones de autoridad. Pero mientras el mundo admira al hombre que se afana por hacerse rico, el libro de Proverbios, el capítulo 23, los versos 4 y 5 nos dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 28, 20 y 22 dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Y yo creo que hay algunos que han confundido la codicia con la prosperidad y el progreso. Estamos viviendo en una sociedad en que la codicia viene a ser el pecado más permitido de todos. Hay sociedades que toleran el aborto y la mentira. Hay sociedades que toleran el adulterio. Pero todas las sociedades parecen alabar y promover la codicia. Como dice el Salmo 10, 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Bendice al codicioso. Quinto ejemplo, el joven rico. Mateo 19, 21 y 22. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda,
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. He aquí un hombre que Dios invita para que venga a seguirle. Cristo le dice: ven, hazte uno de mis discípulos. El problema de tu corazón es que amas la riqueza. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Solo así mostrarás que ahora tú tienes una atadura directa conmigo. Pero en el caso de este joven, se interpuso su amor por las posesiones por encima de Cristo. Y eso es codicia. Cuando lo que tienes o lo que quieres tener es un obstáculo para que hagas la voluntad de Dios, allí hay codicia en tu corazón. Cuando hay codicia, se erige un Dios en contraposición al único Dios verdadero. Por eso, en el Nuevo Testamento, el pecado de la codicia se le llama idolatría. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y lo mismo se repite en Colosenses 3:5. ¿Qué es la codicia? ¿Qué es la avaricia? Es idolatría. La intensidad de nuestros deseos y la adoración están íntimamente relacionados. Oigan bien, la intensidad de nuestros deseos y la adoración están íntimamente relacionados. Si la intensidad de tus deseos es tras las riquezas, entonces tú eres un idólatra. Hay una relación, estás adorando a ese objeto. Hay una relación entre nuestros deseos y la adoración. Lucas 12:34 dice: porque donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este joven rico no podía servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Por eso cuando Cristo lo llamó, no estuvo dispuesto a dejar lo que más amaba en su corazón, porque así de serio es el pecado de la codicia. Sexto ejemplo, Judas, Mateos 26, versos 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La codicia no solo fue el pecado que guió a Eva a caer, también fue el pecado que impulsó a Judas a entregar a Cristo. Qué desproporción había en el corazón de Judas con respecto al verdadero valor de las cosas. Para él Cristo solo valía 30 piezas de plata. Si la codicia no hubiera cegado el corazón de este hombre, bien reconocería que ni todo el dinero del mundo se puede comparar con Cristo. Dice Juan 12:6 que Judas era un ladrón, pero jamás imaginó al extremo que la codicia le podía llevar. ¿A dónde le podía llevar la codicia? Temamos al pecado de la codicia, mis hermanos, porque vemos hasta dónde el corazón está dispuesto a llegar con tal de satisfacerla. Y podíamos mencionar más ejemplos. Es notable la cantidad de ilustraciones que las Escrituras nos proveen acerca de este pecado. La Biblia presenta ejemplos de muchos pecados, pero la cantidad de ejemplos acerca de la operación de la codicia en el alma
es abundante. Podíamos hablar de Lot, de Labán, de Balaán, de los hijos de Elí, de los hijos de Samuel, de Saúl, de los fariseos, de Ananías y Zafira, etcétera, etcétera. Yo espero que cada ejemplo nos haya hablado más que 1000 palabras. ¿Cuántos han caído presas de este viejo pecado? Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros protegernos contra este pecado? Y entramos en el tercer y último punto. Advertencias y exhortaciones contra la codicia. La codicia es uno de esos pecados que somos llamados a hacer morir, y en particular se menciona en Colosenses 3:5, donde dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. A los creyentes en la iglesia de Colosas se les pide: hagan morir la codicia. Aunque no podremos erradicar el pecado completamente en esta vida, debemos esforzarnos para no permitir que llegue a niveles incompatibles con la profesión cristiana. Hermanos, vamos a encontrar rastros de estos pecados en nuestro corazón, pero debemos luchar, no conformarnos que esas cosas estén allí sin mortificarlas. Vamos a encontrar pecados remanentes, pero no deben estar tranquilos. Debemos estar constantemente dándole muerte. En los siguientes pasajes de codicia se relaciona con los incrédulos. Un pecado que ha llegado a un nivel tal que no es compatible con un testimonio cristiano, como lo es en Romanos 1:29, donde el apóstol Pablo da una lista de pecados. Y en 2 de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Quiénes son esos? Los que han sido entregados por Dios al pecado, y uno de los pecados que los caracterizan es la codicia. La codicia y el amor del mundo pueden estar presentes de dos maneras en un hombre. Pueden ser predominantes, como el caso de estos incrédulos que hemos mencionado, o puede estar mortificado y subyugado en cierto grado, como es el caso de los creyentes. O sea, que el pecado se encuentra allí como un remanente. Un comentarista dice: se puede decir que un hombre está entregado a la codicia cuando está dispuesto a sufrir dolores por obtener el mundo que por obtener el cielo. Removerá cada piedra, interrumpirá su sueño, dará muchos pasos abatido por el mundo, pero no sufrirá dolores por Cristo o el cielo. Son estas personas que hacen todo lo necesario, son bien diligentes para ganar dinero, su trabajo, conseguir esto y lo otro, pero para su alma no hay diligencia. Para servir a Cristo no hay diligencia. Entonces dice él, en esa persona la codicia está dominando. Y otro escritor da una serie de señales por las que podemos saber si la codicia está tomando cuerpo en nosotros. Y voy a mencionar algunas ya terminando. Primera señal: cuando una persona no prefiere a Dios y la eternidad antes que la prosperidad y el placer de la carne. Otra, cuando hay un afán por obtener cosas terrenales. Cuando los pensamientos son más frecuentes en las cosas de este mundo que en el mundo venidero. Estamos más en el más acá en vez del más allá. Cuando somos más agradecidos por las provisiones materiales que por la salvación de nuestras almas. Cuando estamos tranquilos y satisfechos, cuando prosperamos materialmente
aunque nuestra alma se encuentre en una condición miserable. Y cuando somos más cuidadosos en proveer materialmente que espiritualmente para nuestras familias. La codicia, hermanos, es un pecado del cual tenemos que cuidarnos. La codicia es un pecado que obstaculiza grandemente los beneficios de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué es que la palabra no germina y no da fruto en algunos? Marcos 4:19, la parábola del sembrador. Allí dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué no prospera y no germina? Y no vemos los frutos de la palabra de Dios en nuestra vida. Dice aquí que es la codicia. La codicia hace tal obra en el corazón, en los afectos y en el alma, que no crecemos espiritualmente, y sermones van y sermones vienen, y oímos a los hermanos diciendo: qué bueno fue esto, cómo me ayudó aquello. Pero vemos nuestra alma estancada, no hay crecimiento, nuestro corazón anda tras la avaricia. Mirad, guardaos de toda avaricia, dijo Cristo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. O como dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Meditemos en el tipo de vida que Cristo y sus discípulos llevaron. Cristo no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Estoy seguro que nosotros tenemos más cosas en nuestras casas que las que Cristo tuvo. Cuando Él tuvo que pagar el impuesto, ¿qué tuvo que hacer? Mandar a Pedro a buscar la moneda en la boca de un pez. Él no andaba con dinero. Y los apóstoles, bueno, yo ni plata ni oro tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate. Yo estoy seguro, hermanos, que tenemos más que los apóstoles. Tenemos más. Pero aquel que da rienda suelta a sus deseos vivirá en una insatisfacción constante. Su paz interna será destruida y su relación con Dios quedará seriamente afectada. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Una vez más nos has hablado, Señor, por lo que te damos gracias. Y te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra poderosamente en nuestras vidas, de acuerdo a la necesidad de ella. Y que nosotros fructifiquemos para tu gloria, Señor. Gracias, muchas gracias. Ahora te pedimos, Padre, que nos acompaña en nuestros diferentes hogares bajo tu dirección y cuidado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, están despedidos. Bendiciones.